Cuando ustedes se acercan al texto, se deben haber dado cuenta que el texto no va por el mismo lado, porque justamente presenta algunas consideraciones de tipo metodológico y orientativo acerca de lo que es el enfoque. Y empieza hablando de consideraciones sociológicas, epistemológicas y pedagógico-didácticas. En cuanto, bueno, hay como dos cosillas de cada una de las consideraciones que me interesa que a ustedes les quede clara. Que desde el enfoque globalizador y desde el punto de vista sociológico, es importante entender que la intención global es poder comprender la realidad en toda su complejidad. Si yo me dedico a enseñar en el jardín de infantes, no significa que el conocimiento deba ser menos complejo, sino al contrario, es la presentación de la mirada del mundo en un contexto pequeño, digamos, que es el contexto de la sala. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que darse en algún momento la, Pasaron. la atribución de la capacidad. Para mí quedó. Ahí está, ahí cerró el micrófono. La capacidad de interpretar, ¿no? Valorar y tomar decisiones acerca de esa realidad. Entonces, cuando yo digo, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando yo digo formar un sujeto autónomo en cuanto a los procesos que se dan en la sala, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y fundamentalmente en los de aprendizaje, lo que estoy diciendo es que ese niño y esa niña tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones. ¿Qué significa esto? ¿Que se mandan solos? No, lo que significa es que ante pequeñas situaciones problemáticas, ante pequeñas acciones colectivas que se desarrollan dentro de la sala, tiene la opción de tomar su propia decisión. Y así es como se enriquece el proceso de enseñanza. Y asimismo, en consecuencia, el proceso de aprendizaje. Esto de poder elegir tiene como una doble arista, que es también la opción de poder elegir entre múltiples opciones. Es decir, que para poder elegir, la arista que se mueve en ese mismo sentido es que tengo que analizar. Cuando yo pienso que tengo 500 pesos para ir a la verdulería, tengo que pensar cuáles son las cosas más necesarias, ¿no? Y digo, ay, hoy tengo antojo de banana y me compro, dame 500 pesos en banana. No. Lo que hago es distribuir ese dinero en las diferentes cosas que necesito para hacer un par de comidas y de paso darme un gusto. Entonces distribuyo. Eso se llama analizar las distintas opciones que yo tengo. Yo veo qué cosas son necesarias para resolver tal o cual situación y así converger en una respuesta más o menos adecuada. El grado de complejidad de esa situación debe ser acorde a su posibilidad de respuesta, acorde a sus posibilidades de análisis de esa situación y acorde a su nivel evolutivo. ¿Sí? Eso es un poco desde lo social, digamos. Y que a su vez es lo que le da marco referencial a todo el enfoque. En la presentación del autor, de Zavala, y bueno, y otras miradas se encuentran algunos textos acerca del enfoque globalizador, lo que dice que es un modo de enseñar. Digamos, no solamente se refiere a una opción como decir yo soy constructivista o yo soy conductista. No digo yo soy globalista, lo que hago es presentarme como
como una opción abierta al conocimiento. Vieron que yo cuando les hablaba de la alfabetización y del proceso de enseñar, les hablaba de que ustedes deberían poder ofrecer distintas puertas de acceso al conocimiento. El enfoque global lo que haría es ampliar esa mirada, complejizar esa mirada, pero a la vez ofrecer alternativas. Ahora vamos a entrar un poquito más en eso. Entonces, lo que aportaría desde el enfoque en síntesis, desde la mirada social, sociológica, es una mirada global, ¿no? Yo miro la totalidad de la situación para poder ofrecer una alternativa de enseñanza y a la vez generar propuestas de aprendizaje, ¿sí? La otra consideración que aparece es la epistemología. ¿Les queda alguna duda de lo sociológico? Chicas, a las que están. Desde lo sociológico. Y ahora vamos a lo epistemológico. Mucho hace hincapié el enfoque globalizador en la mirada de las ciencias, ¿no? Y nosotras, profesoras de nivel inicial, mejor que nadie sabemos que la escuela primaria enseña disciplinarmente. Ni hablar del secundario, ni hablar de la carrera que elijamos, salvaguardando las carreras pedagógicas o educativas, porque justamente son las que debieran no mirar fragmentariamente y tratar de enlazar todas esas cuestiones. La ciencia lo que hace es explicar, ¿no?, algún objeto de la realidad. Pero la disciplina, o sea, que se van a encontrar con un objeto, por ejemplo, bueno, el hombre, el niño, explicado desde diferentes ciencias, ¿no? Yo digo la niñez y bueno, y me aparece un enfoque desde la sociología, me aparece un enfoque desde la historia de la educación, me aparece un enfoque desde la medicina, me aparece una mirada desde la biología y todas las alternativas que se imaginen desde la que se les ocurra. Cualquiera de las ciencias humanas que hablen acerca del niño, ¿no? Y lo explican. Todas esas disciplinas juntas no van a dar cuenta de lo que es un niño. Porque la realidad, como dicen en la tele, la realidad supera la ficción. Acá sería la realidad supera las ciencias. Porque si nosotros sumamos todas las disciplinas, ninguna nos va a dar justo lo que es un niño. Así, pero explicamos al niño desde todas las ramas que ustedes se imaginen, desde todas las ciencias. Pero no nos vamos a encontrar con una correspondencia unívoca entre lo que dicen la ciencia y lo que es el niño. Pero las ciencias se olvidan de la relación del niño con su familia. Y a partir de ahí puede aparecer una ciencia que trate de explicar la relación familiar y aparece la psicología, y dentro de la psicología la terapia familiar, y dentro de la terapia familiar alguna técnica específica que ayuda, pero ni siquiera esas tres ciencias nuevas que yo incorporo explican lo que es la niñez, ¿sí? Entonces, al contrario, bueno, lo que dice el texto es que ninguna de las ciencias en su individualidad, y lo dice, le digo en la segunda página del texto, al final, casi al final, dice: ninguna de las ciencias en su individualidad será capaz por sí sola de interpretar un objeto. Por eso, la multiplicidad de las ciencias, ¿sí? Bueno, y la otra cuestión es que cuando nosotros nos acercamos a cualquier objeto de conocimiento,
tiene que haber una intencionalidad. ¿Sí? Piensen ustedes en cualquier cosa de la vida cotidiana y más del terreno educativo o el de las ciencias, siempre hay una intencionalidad. Entonces, yo me acerco a un niño porque le quiero enseñar, ¿no? Yo voy a una clase y organizo una actividad y planifico porque quiero enseñar determinado tema de determinada manera. Esa intencionalidad para la ciencia, por ejemplo, determina los instrumentos que vas a utilizar. Lo que dice, escuchen con muchísima atención esto, porque lo que dice el enfoque globalizador es que yo utilizo los instrumentos y las metodologías de las ciencias para poder enseñar, pero no utilizo la ciencia. La ciencia no es más que un instrumento del que la enseñanza se dispone para poder enseñar de manera compleja, ¿sí? Si no existiera esta posibilidad, nosotros estaríamos improvisando. Pero la ciencia lo que nos ofrecen es sus métodos de cómo han ido acercándose a esos conocimientos de ese objeto, ¿sí? Entonces yo tomo sus herramientas para poder enseñar, ¿sí? Entonces, vamos a decir que lo que nos aporta la ciencia son sus herramientas metodológicas y conceptuales, ¿sí? Ese sería un punto clave para entender por qué usamos las disciplinas. Y allí en la explicación que yo les daba, en el desarrollo que hacía, les comenté los diferentes modos de organizarse de las disciplinas. Teníamos multi, pluri, inter y trans. Y que nosotras nos quedábamos de alguna manera con esa intención de utilizar la interdisciplinariedad como opción de tomar, y a eso es lo que le sumamos ahora, de tomar esos métodos, y esas metodologías y esas conceptualizaciones para poder enseñar, ¿sí? Y bueno, y justamente para superar la parcialidad del conocimiento, lo que tiene que quedarnos claro es que las ciencias trabajan de manera fragmentaria, y está bien que así lo hagan, ¿sí? Porque eso es lo que ha hecho, es generar un nivel de superespecialización de las ciencias que permitió acercarse más al objeto para poder comprenderlo. Pero eso sumativamente no da explicación de lo que es el objeto. Yo digo, Alejandra tiene el cabello rubio, tiene una mirada dulce, tiene las uñas pintadas de rojo, tiene una blusa que hace combinación con la blusa. Parece que es una chica comprometida y amorosa. Yo defino a Alejandra de esa manera, pero eso no significa que sea todo lo que es Alejandra. Debe ser muchas cosas más. Acá la promocionamos. Después colgamos el video en todas las redes y así te promocionamos, ¿sí? Digamos, todo lo que yo pueda decir de ese objeto de conocimiento no significa que diga la totalidad de eso. Y es recontra súper importante que entiendan eso, porque si no nos quedamos en ¿qué? Decimos, de matemática, de geometría. Hablamos de las propiedades de las figuras y de los cuerpos. Y decimos, bueno, no sé, en los cuerpos la convexidad o el volumen y la forma parecida a una pelota, a no sé, a un cubo y qué sé yo, ¿verdad? Todas esas definiciones que hacemos acerca del objeto, pensamos que definen a la geometría o a tales, o que dan un conocimiento acabado acerca de la geometría para el niño de 5 años, ¿no? 4 o 5 años estamos enseñando estas propiedades. O cuando el nene de 4 años ya aprendió a reconocer su nombre y a escribirlo para pasar la sala de 5 con este conocimiento ya acabado.
no aprendió que esto era ser autónomo, lo que aprendió es escribir su nombre y empezar a conocer algo del alfabeto, pero eso no significa que, sí significa una aproximación a esa idea de corporeidad, de ser sujeto, de individualidad, de diferenciación con otros, de socialidad, ¿no? Porque se acerca al contexto del contacto con otros, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a las consideraciones psicopedagógicas. Estas se refieren justamente a todo el proceso junto, digamos, porque hablan de un proceso activo en el que se establecen relaciones, proposiciones, significaciones que hacen a la acción de educar. En términos de poder conocer e interpretar, nos pasa que es necesario tener ciertas adquisiciones previas, ¿no? Entonces, para cualquier nivel educativo y en cualquier acción que se considere de carácter global, requiere de una actividad mental y de cierto grado de conocimiento acerca de lo que voy a utilizar como estrategia, ¿sí? Para cualquier niño, en cualquier edad de esta escala educativa, puede conocer siempre y cuando tenga herramientas para acercarse a ese conocimiento, ¿sí? Entonces, hay una atribución de significados, es decir, esto quiere decir que si yo junto este palito con esta cosita voy a formar una ventanita para la casa esta que estoy haciendo de mis muñecas, ¿no? Y se crea una situación y bueno, y aparecen los personajes y se va configurando el rincón de la casita y la identificación con eso le atribuye un sentido y un significado. Y bueno, les decía que requiere de una actividad mental porque justamente hay ciertas adquisiciones que yo tengo que tener, ¿sí? Habilidades o conocimientos para resolver la situación. Mínimamente para el juego de la casita probablemente haya algunas cuestiones relativas a la memoria, a la evocación de hechos puntuales, a la cuestión social que está avalando, digamos, esa situación, porque si un niño no tiene cierta conexión con otros, no va a poder generar esta situación de juego, y la habilitación de un espacio para tal fin, ¿sí? Y, por supuesto, la intención firme de propiciar el proceso de educar o de enseñar. Entonces, es importante que haya una motivación, ¿sí? Y un interés para que eso que ese esfuerzo, porque imagínense, cualquier cosa que implique un conocimiento previo, una habilidad, una destreza, un conocimiento, probablemente requiera de un esfuerzo. Ustedes para estar en esta clase se tuvieron que, algunas habrán bañado, a otras se habrán peinado, otras habrán dicho, me fijo antes de meterme acá, qué era lo último que hicimos porque no me acuerdo, entonces evocar al recuerdo, habrán tenido que posponer la merienda o adelantarla, o algunas en este momento la están llevando adelante también. Silenciar a los hijos. También aleccionados. No se te ocurre cruzarte por la cámara justo ahora. Y ahí llegan. Han aparecido algunas con las mascotas, ¿no? Hay momentos muy, muy buenos que se producen. Entonces, todo eso que yo organizo para poder disponerme, tiene que valer la pena. Este es el punto. Entonces, que la escuela tiene que, hablando de, hola bebé, y se esconde, qué hermoso. Bueno, yo tengo que pensar que eso que voy a hacer vale la pena. Imagínense en la escuela, el esfuerzo de toda la familia, el nene que se tiene que levantar, qué sé yo, todo eso que va a hacer
tiene que valer la pena. Entonces yo, Señor, no es que cargo en mis hombros digamos, la responsabilidad de generar toda la acción educativa, sino que saber que es necesario que haya intención de conocer y que esa intención esté contagiada por esa motivación, ¿sí? Yo lo que enseño, por eso desde este enfoque lo que se proponen es acciones motivantes, ¿sí? Que inviten a y que generen, ¿cómo decirlo? No sé, que sea algo aceptable para ese niño o esa niña, que le guste lo que va a hacer. Que, no me sale la palabra ahora, pero ya me va a salir. Eso es motivación y significación. Y para que el otro esté en esas condiciones, la enseño como tiene que estar. Como en el fútbol, motivada. La otra cosa que tiene que pasar al docente es que tiene que estar implicada en la situación. No digo, ay, yo otra vez tengo que dar esta clase de mierda. No, digo, ay, qué bueno, yo vengo a dar, y lo que voy a dar les interesa, ¿no? Que, bueno, ustedes hagan como que les interesa. Pero justamente lo que ofrece, yo creo que la perspectiva desde la que yo veo las cosas, tanto en las didácticas como en el sujeto, es que tiene que haber un lugar de realidad. La realidad no puede, mi fantasía de querer enseñar lo que yo quiero no puede obturar la realidad que va pasando detrás de mí. Yo no puedo decir, ay, yo voy a dar los contenidos tal como los tenía pensado en marzo, porque la verdad que si no yo no me siento profesora. No, yo tengo que generar desde este lugar compatibilidades muchas con todo lo que va sucediendo en el entorno, tanto para el lado del docente como del lado de las estudiantes. Y en el caso de los niños y niñas, ni hablar. Bueno, el otro punto es la interdisciplinariedad. Dice que la globalización se refiere a cómo nos acercamos al conocimiento de la realidad. ¿Sí? Y tiene una intención totalmente totalizadora. ¿Qué significa esto? La totalidad de la situación, lo que veníamos hablando, es que yo miro, imagínense, algo circular. ¿Sí? Todo el conocimiento tiene toda la triada pedagógica, digamos, docente, alumno y conocimiento, tiene una forma circular, porque no tiene un lugar definido. Si yo sé que tengo que enseñar, si yo sé que el niño va a aprender, ese es el lugar que debe adquirir, no sé cuándo ni cómo, sí sé con qué estrategias voy a intentar poner en juego ese conocimiento. Recuerdan que enseñar era o una intención de acercar al niño, a niña, a ese conocimiento. ¿Sí? Una pretensión. En cuanto a las disciplinas y sus distintas formas de relacionarse, no se refieren a la realidad. No a cómo es la realidad en sí, sino piensen en interpretaciones artificiales, porque en ningún lado de la humanidad, espero que nunca haya sucedido, han, ¿cómo es? Aislado a un hombre y de ahí sacaron todas sus características. Lo encerraron por 25 años y ahí descubrieron cómo era su evolución de 0 a 25 años. No, imagínense, sería un espanto eso. Ningún objeto mirado, sumando todas las disciplinas, ninguna de ellas va a explicar la totalidad de ese objeto. No es algo reversible. No digo, explico este objeto desde 10 disciplinas, estoy entendiendo el objeto. No, a medida que yo me voy a acercar a ese objeto de conocimiento, como dice Piaget, voy
encontrando otras características que antes desconocía. ¿Sí? Bueno. Y ¿cómo era en un ámbito más amplio que el estricto? Claro. Y bueno, y comprender que justamente lo que tiene de estricto la ciencia tendría que tenerlo de amplio el proceso de enseñar. Así sería. La ciencia define de manera categórica, metódica, cerrada y aburrida, y la educación debería ser un poquito más animada, un poquito más abierta, un poquito más flexible, y no tengo que tener miedo a equivocarme, ¿sí? Ni de un lado ni del otro, ni como profe ni como alumno. Bueno, ahí nos volvemos a conectar porque dice que queda un minutito.